Pues para finalizar, para concluir este evento que hemos llevado a cabo el día de hoy, cerramos ni más ni menos que con Gaby Domínguez, una de las piezas fundamentales en la estructura de Escuela de Entrenadores, con el tema la paradoja de los carbohidratos en el consumo de las personas hacia cualquier objetivo. ¿De qué va, Gaby? Antes que nada, bienvenida, muchas gracias por todo lo que aportas a la escuela, por aportar este seminario. ¿Y de qué va a tratar tu tema? Bueno, Mau, pues muchas gracias. Es para mí un gusto, como siempre, participar pues, de esta Mi Casa Edén. Sabes que es un evento que hemos hecho sobre todo para agradecer a los alumnos, para tratar de pues, mantener ese lazo, tanto con los que están todavía en cursos presencialmente como aquellos que ya son exalumnos, que esperemos que sigan por acá con nosotros con el resto de la oferta. Y bueno, mi tema es un tema que elegí porque creo que hay mucha controversia allá afuera acerca del consumo de este macronutriente. No todo el mundo normalmente se va a los extremos con los carbohidratos, entonces vamos a hacer un análisis profundo de acuerdo a objetivos, a distintos perfiles, para analizar qué sería lo óptimo para cada uno de los casos. Y sobre todo, algo que pretendo es dejarles una visión, digamos, un poquito más amplia y objetiva acerca de cómo dosificamos este nutriente. Exacto. Muy bien, Gaby, pues muchas gracias. Te voy a dejar para que ya des tu presentación. Agradecerle sobre todo a toda la comunidad de Escuela de Entrenadores, a todos nuestros alumnos, exalumnos y a la comunidad externa que se agregó, que apenas nos está conociendo. Esperamos que haya sido de su completo agrado todo lo que estamos aportando con mucha calidad, con mucho cariño y sobre todo con muchas buenas intenciones, que les sea de alta utilidad en su trabajo, en su adquisición de conocimientos nuevos. Es con muy buenas intenciones de parte de todos los que formamos Escuela de Entrenadores. Gracias, Gaby, te dejo para que no invirtamos más tiempo en tu presentación. Muchas gracias a todos. Con Gaby nos despedimos. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Mau. Bueno, pues como les comentaba, es para mí un gusto estar con ustedes. El día de hoy elegí un tema que puede resultar pues algo controversial, sobre todo en el mundo de fitness, y es precisamente un análisis acerca del consumo de carbohidratos. Antes de empezar con el tema de lleno, me gustaría presentarme para aquellos que no me conocen o que no tengo el gusto de conocerlos. Mi nombre es Gaby Domínguez, soy licenciada en nutrición humana y maestra en ciencias de la actividad física. He tenido oportunidad de brindar asesoría nutricional desde hace prácticamente 8 años, tanto en sector público como en sector privado, y también tuve la gran oportunidad de trabajar dentro del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ahora, más que hablarles un poquito de mi experiencia laboral, me gustaría también contarles un poco de mi perfil. Desde hace algunos años yo me dedico a dar clases, que es algo que la verdad me apasiona. Soy directora del Departamento de Nutrición en Escuela de Entrenadores y actualmente estoy empezando un proyecto que es Instituto de Nutrición y Fitness, donde también buscamos ayudarlos precisamente a alcanzar sus objetivos dentro de esta área y sobre todo brindarles información objetiva, útil y con evidencia. Ahora, algo que también quería comentarles dentro de esta presentación y para hacer también un poquito más amena la charla, es que yo me considero una apasionada de la nutrición, me considero una apasionada de mantener un estilo de vida saludable e incluso, como por acá les comento, yo leo, escucho e investigo acerca de nutrición y estilo de vida, incluso en mis días de descanso. O sea, es algo que, aunque no me dedicara profesionalmente a ello, seguramente lo haría en mis tiempos libres. Entonces, desde esta perspectiva y desde este perfil, comparto con ustedes, con mis pacientes y con mis alumnos también dentro de los cursos que brindo. Entonces, es para mí un gusto estar con el día de hoy con ustedes y les voy a presentar el contenido temático que estaremos revisando en esta sesión. Entonces, vamos a arrancar presentándoles por qué elegí este tema, por qué elegí esta figura, que es precisamente la paradoja. Vamos a hablar un poquito del contexto, de la evidencia que hay en este tema y también de algunas conclusiones empíricas que yo he tenido a lo largo de mi práctica profesional y también de aquello que he ido trabajando con mis clientes. Algo que pretendo con esta sesión es no llenarlos de información científica y de referencias y de lo que dicen los especialistas, sino también tratar de aterrizar
toda esta información en un lenguaje más sencillo, en algo que verdaderamente les sea práctico y que los ayude a alcanzar sus objetivos o mejorar su labor profesional. Entonces, aquí veremos recomendaciones prácticas. Les voy a dar también algunas recomendaciones puntuales para saber cómo elegir la distribución de carbohidratos que necesitan ustedes o sus clientes. Y finalmente, vamos a cerrar por ahí con una conclusión que me gusta aplicar en este tema, que es el usar una caja de herramientas, el ver nuestros recursos básicamente como una caja de herramientas. Entonces, iniciamos y quiero explicarles precisamente a qué me refiero con este concepto de paradoja. Entonces, aquí les traje textualmente dos definiciones que nos dicen, bueno, una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, ¿vale? Esta es la primera definición. Segunda, es una figura de pensamiento que consiste básicamente en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. Por ejemplo, nacer para vivir muriendo sería una paradoja. Ahora, ¿por qué apliqué este concepto a los carbohidratos y sobre todo a lo que ocurre en el mundo del fitness? Bueno, pues la mayoría de nosotros que estamos precisamente en este medio, incluso ustedes si han estudiado, leído sobre nutrición, seguramente se habrán encontrado con una verdad un tanto absolutista, ¿no? Y esto es básicamente que los carbohidratos son considerados nuestra fuente más eficiente de energía. Pero ¿qué creen? Aquí la contradicción está en que a pesar de que sabemos que son una fuente importante de energía, también tenemos temor de ellos, de consumirlos, tenemos muchos mitos acerca de su consumo y en algunos casos pretendemos, queremos o buscamos vivir sin ellos. Entonces es como aceptar que son necesarios, que son una fuente de energía, pero al mismo tiempo decir, ok, igual y mejor no los consumo, ¿vale? Y eso para mí representa precisamente la paradoja que le da origen a esta presentación. Y bueno, hablando un poquito del contexto, ¿qué encontramos allá afuera, chicos? De entrada yo quise presentarles acá algunas guías alimentarias para poner un poquito de foco en aquello que normalmente se nos suele recomendar. Por ejemplo, tenemos en pantalla la guía básica mexicana acerca de alimentación saludable, donde podemos observar que un gran porcentaje de las calorías sugeridas son provenientes precisamente a partir de alimentos ricos en carbohidratos. Entonces, con este tipo de guías alimentarias y también con algunas otras como las pirámides de alimentos, nosotros podemos observar que las recomendaciones normalmente van a tender a un aporte alto de carbohidratos en la dieta. Es decir, nos estaríamos moviendo en aproximadamente 40, 45, 50 y hasta 60% de las calorías totales a partir de carbohidratos. Ahora, esto lo hemos observado mucho en las guías alimentarias desde hace ya varias décadas, pero hoy en día también nos encontramos por ahí algunas guías como esta, la española, que nos dice, ok, sí, la base de la alimentación son los carbohidratos, pero su consumo depende de la cantidad de actividad que realizas al día. Entonces aquí me parece que ya tenemos por ahí un foco un poquito de alerta, ¿no? Precisamente para analizar. Y bueno, después, como en nutrición nos encanta irnos un poquito en el extremo, vamos a encontrar por acá guías alimentarias que nos dicen, no sabes qué, momento, ahora sí que paren todo, porque ¿qué crees? Hay un modelo de alimentación que es incluso una tendencia, podríamos decir que tal vez una moda hoy en día, pero que es una estrategia que en realidad tiene muchos años de aplicarse para distintos fines, que es la dieta cetogénica, ¿no? Entonces aquí de repente nos dicen, ¿sabes qué? No, los carbohidratos no deberían ser la base de la alimentación, al menos en este protocolo, y vamos a eliminar panes, pastas, azúcares, lácteos, maíz, leguminosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las recomendaciones nutrimentales quedarían en aproximadamente 5 a 10% de carbohidratos, 20 a 25% de proteína, es decir, suficiente proteína y muchas grasas, ¿no? Entonces aquí ya nos encontramos con un panorama completamente opuesto y como les digo, en nutrición algo que sabemos que también suele vender muy bien son precisamente estas posturas un tanto extremas, ¿vale? Entonces normalmente tendemos a tomar un lado, una postura en concreto y básicamente desde ahí defendernos. Ahora, como les comentaba, la intención o mi principal intención durante esta sesión es también compartirles cómo ha sido mi proceso de aprendizaje y lo que he descubierto en estos años que llevo dedicándome particularmente a fitness. Algo que les comparto normalmente y casi siempre a mis alumnos durante las sesiones es que al inicio, chicos, de mi formación profesional, yo tenía claro
que quería dedicarme a asesorar a personas que practican actividad física, que buscan mejorar su composición corporal, que quería asesorar a personas que van al gimnasio, que pretenden bajar de peso, ganar masa muscular, etc. Ahora, dentro de esta búsqueda, yo me encontré de frente, me encontré de lleno, y en ese momento creo que era el único tipo de certificaciones o de formaciones que podía encontrar, orientadas completamente a la nutrición deportiva. Entonces, yo en ese momento dije, claro, necesito aprender nutrición deportiva. Entonces, entrando en esta área, me di cuenta de que teníamos grandes referentes, teníamos organismos internacionales que nos brindaban pautas, precisamente recomendaciones para poder hacer las cosas de la mejor manera, pero eran pautas que, si bien venían de una fuente confiable, también me generaban cierta confusión. ¿Por qué les digo esto? En pantalla tienen ustedes las recomendaciones promedio que suelen hacerse acerca del consumo de carbohidratos, dependiendo de la actividad física de las personas. Entonces, al encontrarme con esta información, yo me di cuenta de que el aporte de carbohidratos sugerido era en realidad alto, por lo menos ante mis ojos. Aquí veíamos que para actividades ligeras se recomendaban entre 3 a 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día, que para actividades moderadas con una duración promedio de 1 hora tendríamos una recomendación de 5 a 7 gramos, y que de ahí hacia arriba, con deportes de mucho mayor duración, encontraríamos recomendaciones por arriba de los 6, 8, 10 o hasta 12 gramos de carbohidratos al día. Entonces, aquí para mí fue un poquito de shock, porque dije, ok, la persona que viene conmigo, que va al gimnasio, pero no es un atleta, ¿en qué categoría entra? ¿No? Y normalmente diríamos, bueno, Gaby, pues si entrena 1 hora, a lo mejor entra en el rango moderado, por lo tanto necesita 5 a 7 gramos por kilogramo de peso al día. Pero, punto muy importante a considerar, chicos, aquí nos estamos olvidando de que estas recomendaciones son para deportistas e incluso están orientadas tal cual al rendimiento deportivo. Entonces, yo veía que incluso se sugería aquí dosificar los carbohidratos, programar cargas, mandar cierto tipo de suplementos de carbohidratos durante la actividad, y decía, ok, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué información de esta puedo tomar y aplicar verdaderamente con las personas que vienen conmigo? Entonces, aquí fue, chicos, donde me encontré prácticamente con una disyuntiva, decir, ok, continúo con nutrición deportiva, ¿no? Continúo con esta línea, o me enfoco en lo que considero que realmente me interesa. ¿Y qué creen? Yo me di cuenta que en realidad a lo que yo quería dedicarme y el enfoque que yo quería tener era un enfoque de fitness, ¿vale? ¿A qué me refiero con fitness tal cual como el concepto, chicos? Este es un concepto que incluso yo he ido construyendo a lo largo del tiempo, y precisamente de conocer de muchos ponentes en esta área, y es un concepto que desde mi perspectiva debería englobar la salud de la persona, el rendimiento físico, tal vez aquí a un nivel recreativo, no a alto rendimiento, y la estética corporal. Entonces, desde mi perspectiva, el fitness engloba estas características, ¿vale? Considerando que a lo mejor en algún momento tú podrías decantarte por una de ellas. Por ejemplo, de repente enfocarte un poquito más en salud, en prevención de enfermedades, a lo mejor en algún momento irte hacia la estética corporal, o incluso en este caso ir hacia el rendimiento. Entonces yo dije, ok, ¿qué está buscando la gente? Sí, tener una buena forma física, normalmente no de competencia, ¿no? Básicamente tener un buen porcentaje de grasa corporal, una buena cantidad de masa muscular, mantener su salud, prevenir enfermedades y también mantener su rendimiento, pero a un nivel, como les digo, recreativo, no tanto de élite o de alto rendimiento. Entonces aquí fue donde dije, ok, lo que yo quiero hacer es un curso de nutrición aplicada a fitness, ¿vale? Y este es, de hecho, el primer curso con el que empiezo a trabajar en la escuela de entrenadores. Ahora, algo muy importante por aquí es observar, chicos, qué tipo de cliente tengo y qué contexto tengo enfrente. Ejemplo, tenemos por aquí una tabla de Francis Holloway, que seguramente si ustedes están en este medio lo reconocerán como un referente bastante importante dentro de nutrición deportiva, sobre todo en Latinoamérica, y es alguien que yo la verdad respeto y admiro bastante. Y él nos dice, ok, con los carbohidratos y particularmente con el consumo de azúcares refinados, hay que evaluar y mantener en perspectiva ese contexto para tomar una elección. Entonces, aquí Francis Holloway nos dice, a ver, no es que tengas que retirar por completo los azúcares refinados en todos los casos. Más bien necesitas analizar el contexto de tu cliente. Por ejemplo, si es una persona que busca salud en general, prevenir enfermedades, mantenerse sano,
sería una persona que en realidad requiere o muy poca cantidad de azúcares o incluso nada. ¿Vale? Ahora, en estética corporal, otra vez recreativo, recreacional, podríamos encontrar pocas cantidades, el mínimo, y en competitiva prácticamente nada, ¿vale? Pero, por otro lado, Francis Holloway nos dice, el panorama cambia si tienes a una persona que busca rendimiento deportivo y cambia particularmente si tienes atletas o deportistas de fondo. Por ejemplo, alguien que hace triatlón, Ironman, ciclismo de ruta o ultramaratón, pues estaría necesitando una gran cantidad de azúcares refinados, ¿vale? Entonces, esto solamente para considerar ese contexto. Por otro lado, en deportes de equipo nos habla de una cantidad realmente baja, ¿no? Pocos carbohidratos o azúcares refinados, y en fuerza y potencia también nos encontraríamos en un rango de pocos o nada. Entonces, chicos, para empezar a presentarles aquí información puntual y práctica, yo llegué aquí, y creo que eso es algo a lo que todos deberíamos llegar en algún momento, a una primer conclusión. Algo que yo sugiero, tanto a alumnos como a pacientes, es evitar colocar etiquetas a los alimentos. Es decir, en ese sentido, y hablando puntualmente de carbohidratos, evitar etiquetarlos como buenos, malos, alimentos que engordan, alimentos que adelgazan, alimentos buenos para tal. No, aquí quitamos etiquetas y simplemente reconocemos a los carbohidratos como un amplio grupo de nutrientes, ¿vale? Con distintas características, y también por aquí podemos encontrar que hay una gran variedad de alimentos, un gran tipo de alimentos que contienen carbohidratos. Entonces, uno de los problemas centrales es que englobamos en la palabra carbohidratos a todos aquellos alimentos que según nosotros lo contienen. Pero podemos encontrar aquí una amplia gama de ellos, ¿no? Que pueden ir desde los alimentos procesados, refinados, ultraprocesados, bebidas azucaradas, dulces, etcétera, hasta alimentos como las frutas, las verduras, ¿no? Tubérculos, cereales, que finalmente nos aportan no solo carbohidratos, sino también otros nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, fibra y agua. Entonces, aquí solamente hacer la diferencia de que no todos los carbohidratos son iguales, no todos nos aportan lo mismo, y finalmente es algo que también necesitamos considerar. Ahora, ¿cuáles son los rangos de recomendación que vamos a encontrar normalmente en fitness y deporte? Aquí, chicos, vamos a tener en realidad un rango o un margen bastante amplio, y esto es uno de los temas que a mí originalmente me causó mucho ruido. Podemos ver que la recomendación habitual de carbohidratos va desde los 2 gramos por kilogramo de peso al día hasta los 12 gramos, ¿vale? Ahora, importante identificar para quién son estas recomendaciones. En este esquema, yo les puse por acá la cifra inicial o cifra estándar, que serían 2 a 4 gramos por kilogramo de peso, que normalmente podríamos sugerirlo para mantenimiento de la forma física en personas que llevan a cabo actividades ligeras, es decir, ahora sí que población promedio básicamente, que no está haciendo alto rendimiento, e incluso personas que buscan pérdida de peso. Por supuesto, aquí vamos a ajustar a un déficit calórico. Ahora, el siguiente rango, que va normalmente de 4 a 7 gramos por kilogramo de peso al día, podría servirnos o sernos útil, en objetivos de rendimiento, actividades de moderada intensidad o también en objetivos de ganancia de masa muscular. Por supuesto, estas son recomendaciones generales. Ahora, por arriba de esta cantidad, chicos, hablando de 7 a 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, encontraríamos ya deportes de larga duración, ¿vale? Estrategias como la carga de carbohidratos, y normalmente es una recomendación ya para actividad intensa o de larga duración, ¿vale? Y finalmente, rango más amplio, que aquí yo ya les digo, esto es como para superhéroes, ¿no? Como para alguien que va a hacer, por ejemplo, un triatlón, un Ironman, nos encontraríamos con entre 10 a 12 gramos por kilogramo de peso al día, y son cantidades que normalmente se utilizan durante un tiempo específico o en el momento de competición. Entonces, el rango amplio, chicos, pero nos encontramos por aquí cifras que van también por debajo de lo establecido habitualmente. Ejemplo, 2 gramos o por debajo de 2 gramos por kilogramo de peso al día, donde estaríamos encontrando dietas bajas en carbohidratos. Y ahorita hablaremos particularmente de ellas. Y por último, nuestra afamada aquí dieta cetogénica, donde encontraríamos rangos que van por abajo de 0.5 gramos por kilogramo de peso al día, y que incluso estaríamos llegando hasta 0.25 gramos
por kilogramo de peso al día. Entonces, como ustedes observan, aquí tenemos una amplia gama de recomendaciones y es algo que muchas veces nos puede causar ruido, ¿vale? Entonces, conclusión número 2, tenemos básicamente que la cantidad de carbohidratos que podemos, y se los pongo entre comillas, o deberíamos comer, está directamente relacionada al nivel de actividad que ejecutamos. Es decir, si yo soy una persona más activa, con mayor carga de entrenamiento, sobre todo entrenamiento de larga duración, voy a necesitar más carbohidratos, pero si soy una persona sedentaria, que no entrena y que se mueve muy poco, finalmente esa cantidad de carbohidratos va a ser mucho más limitada, ¿vale? Por lo tanto, y hablando de nuestro tema central, que es precisamente esta paradoja, aquí vamos a ver que no todo el mundo necesita hacer cargas de carbohidratos, pero seguramente tampoco todo el mundo debería vivir por siempre en una dieta cetogénica, ¿vale? Que incluso aquí es algo complicado. Yo creo que nadie está realmente dispuesto a vivir de por vida en dieta cetogénica. Incluso creo que muchos de los que la llevan ya como un estilo de vida tienen por ahí momentos en los que salen de cetosis, consumen una cantidad más alta de carbohidratos. Y algo que yo noto mucho, sobre todo con mis clientes a nivel recreativo, es que todo el mundo quiere hacer dieta cetogénica, sobre todo, digamos, por esta fama que hay alrededor de ella, sobre todo de que ocasiona una gran pérdida de peso, pero todos quieren hasta que saben lo que implica, ¿no? Y hasta que saben sobre todo qué tipo de alimentos tienen que evitar o dejar de consumir. Entonces, siguiente punto relevante, chicos, y que esto nos va a llevar seguramente a la conclusión más importante de mi charla del día de hoy, es otra idea precisamente tomada de Francis Holloway, en la cual él básicamente nos dice: necesitamos aprender a dosificar los carbohidratos. Es más, puntualmente Francis Holloway lo ha dicho: si quieres hacer nutrición deportiva, necesitas aprender a dosificar adecuadamente los carbohidratos. ¿Por qué? Aquí vamos a ver que tanto un exceso como una deficiencia de carbohidratos nos va a llevar a temas que normalmente no buscamos. Por ejemplo, la deficiencia de carbohidratos podría asociarse a la falta de energía, a una mayor utilización de proteínas como fuente energética y por lo tanto a un menor rendimiento. Pero, por otro lado, y en el extremo contrario, tendríamos que también un exceso de carbohidratos puede causar aumento de peso, aumento de grasa corporal y, por lo tanto, y asociado también un menor rendimiento. Entonces, aquí, chicos, conclusión central para la sesión del día de hoy: debemos aprender a dosificar los hidratos de carbono, los carbohidratos, de forma inteligente, ¿vale? Entonces, esto no significa que, como ustedes tienen en pantalla, podamos elegir entre qué carbohidrato consumo si ahorita es pan de muerto y para enero es rosca de reyes. No, chicos, es simplemente determinar la cantidad adecuada de carbohidratos en base a qué objetivos tiene mi cliente, con quién estoy trabajando y qué tipo de cliente estoy llevando y cuánto tiempo planeo llevar a cabo esa estrategia. Entonces, ¿qué? ¿Vale? ¿Con quién? ¿Y cuánto? ¿Qué estrategia utilizo? ¿Con qué persona? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, antes de tomar cualquier decisión aquí, chicos, los invito a que evalúen de una forma objetiva y realmente a conciencia con cada uno de sus clientes o incluso con ustedes mismos las siguientes variables. Número 1, ¿qué objetivo tienen? Número 2, ¿qué características tienen ustedes o su cliente? Es decir, composición corporal, edad, estado fisiológico, incluso presencia de patologías. Posteriormente, ¿qué tanta disposición al cambio tienen realmente? Es decir, ¿qué tan dispuestos están a adoptar nuevos hábitos, a dejar de consumir ciertos alimentos, a cambiar verdaderamente su estilo de vida y alimentación? Y también, muy importante, ¿con qué habilidades cuentan precisamente para ese cambio, ¿no? ¿Con qué habilidades y herramientas cuentan verdaderamente para hacerlo? Y por último, y aunque lo dejé al final, chicos, uno de los elementos más relevantes aquí: la constancia que ustedes o la persona tiene para mantener este estilo de vida o este plan de alimentación que yo estoy haciendo y que creen es una de las variables más importantes. Entonces, recomendación práctica, chicos, para que ustedes hagan esta dosificación de carbohidratos de forma más inteligente. Aquí en pantalla tienen un esquema. Paso número 1, calcular el requerimiento energético de mi cliente y calcularlo de acuerdo a su objetivo. Es decir, ¿qué busca? Busca disminución de grasa corporal, busca aumento de masa muscular, busca rendimiento deportivo, cuánto es su nivel de actividad física, cuánto tiempo entrena, peso, estatura, etcétera, etcétera. Primero, calculo mi requerimiento.
Paso número 2, determino la cantidad de proteínas que va a llevar mi dieta. Es decir, en base a las recomendaciones internacionales o específicas para el deporte o el objetivo de mi cliente, determino cuántos gramos de proteína va a llevar la dieta y posteriormente elijo también la cantidad de lípidos, aquí ya sea porcentaje o gramo por kilogramo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para determinar de forma más práctica y ahora sí que inteligente la cantidad de carbohidratos? Vamos a hacer, chicos, básicamente lo siguiente. Los vamos a dejar al final para cuadrarlos en base al requerimiento. ¿Vale? Es decir, las calorías que me sobran, una vez establecidas proteínas y una vez establecidos lípidos, las vamos a dejar precisamente para los carbohidratos. Porque esta es una recomendación práctica, chicos. Básicamente, porque aquí ya la cantidad de carbohidratos se va a ajustar en automático al objetivo y al requerimiento que tiene mi cliente. Por lo tanto, si la persona busca perder peso, ¿vale? Seguramente me va a quedar una cifra menor para carbohidratos. Incluso aquí también va a ser relevante si es una persona activa o no. Por otro lado, si yo necesito un superávit calórico, busca a lo mejor nuestro cliente ganar masa muscular, busca rendimiento deportivo, seguramente esa cantidad de carbohidratos va a ser más alta y se va a adecuar al requerimiento del atleta. ¿Vale? Entonces, esta, como les digo, es una recomendación que puede volver su cálculo mucho más práctico, mucho más eficiente y quitarles un poquito la presión de elegir entre esta gran gama de recomendaciones. Bueno, chicos, entonces, para que ustedes tengan un poquito más de referencia en este tema y para no dejarlos con todo este panorama tan abierto, tan ambiguo, les traje también esta tabla tomada de Eric Helms, en la cual él nos permite determinar los macronutrientes y sobre todo utiliza esta técnica que les acabo de recomendar a partir del objetivo del cliente. Entonces, él nos dice, en objetivos de pérdida de grasa corporal, el rango sugerido de proteínas va de 2.2 a 2.6 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces, aquí yo ya puedo elegir, por ejemplo, la cantidad de proteína para ese objetivo. En ganancia de masa muscular nos sugieren entre 1.6 a 2.2 gramos por kilogramo de peso al día y con esto estaríamos también determinando esa cantidad. Respecto a los lípidos, se sugiere que en disminución de grasa corporal usemos entre 15 y 25% de nuestras calorías totales o alrededor de 0.5 gramos por kilogramo de peso al día. Mientras que en ganancia de masa muscular esta recomendación va a ser ligeramente más alta, 20 a 30% de las calorías totales o alrededor de 1 gramo por kilogramo de peso al día. 0.5, 1 gramo y llegando hasta 1.5. Como les comentaba, la recomendación aquí es otra vez dejar las calorías restantes para los carbohidratos y con esto nos estaríamos ajustando al requerimiento. Importante, nada más chicos, que en su requerimiento ya debe estar considerado el déficit o superávit que vayamos a hacer precisamente para estos objetivos. ¿Vale? Entonces, hasta aquí tenemos una recomendación práctica para hacer esa estimación de carbohidratos. Ok. Ahora, Gaby, ¿qué pasa con estrategias específicas? ¿Qué pasa con todas estas herramientas como dieta cetogénica, ciclado de carbohidratos o cargas de carbohidratos? Aquí, chicos, les hice un esquema de resumen bastante simplificado y creo yo con los puntos más relevantes. Por supuesto, podríamos hacer un curso completo de cada una de estas herramientas y dedicarles horas a cada una, pero lo que busqué hacer es sobre todo mostrarles cuáles son las características de estas herramientas y en qué casos o bajo qué contexto nos podrían resultar más interesantes. Entonces, empecemos por dieta cetogénica, que es hoy en día una de las más afamadas y buscadas por muchas personas. Normalmente con una dieta cetogénica, chicos, nos vamos a mover en un rango que va de 0.25 a 0.5 gramos por kilogramo de peso al día. Y normalmente vamos a estar en un aporte total de carbohidratos por debajo de 50 gramos al día. Ahora, dieta cetogénica muy utilizada en estética corporal y particularmente podríamos decir en pérdida de peso, disminución de grasa corporal. Pero también hoy en día hay bastante evidencia que asegura que esta sería una herramienta muy interesante en objetivos de salud y particularmente en algunas patologías, que en un momento les voy a hablar un poco más de ello. Ahora, lo interesante con dieta cetogénica sería analizar su eficiencia, ¿vale? O realmente las ventajas o beneficios que podríamos encontrar
al prescribir este tipo de programa en cuanto a rendimiento, ¿no? Hasta hace algunos años se decía, no, Gaby, ¿cómo crees? Dieta cetogénica no es compatible con rendimiento. Hoy en día hay investigación y ciertos protocolos que nos mencionan que enfoques bajos en carbohidratos, sobre todo durante la fase de preparación de entrenamiento, podrían ayudar a mejorar el rendimiento durante la competencia, ¿no? Entrenando básicamente con reservas bajitas de carbohidratos y subiendo el aporte durante competencia. Entonces, aquí por eso yo se los dejo prácticamente entre signos de interrogación, porque creo que puede haber por ahí información que a lo mejor cambie un poquito nuestra perspectiva y que sea interesante, sobre todo bajo ciertos contextos. Ahora, siguiente estrategia, ciclado de carbohidratos. Aquí, chicos, hablamos básicamente de días altos, días bajos de carbohidratos intercalados y de preferencia, ¿vale?, adaptados a la carga de entrenamiento que está llevando la persona. Es decir, vamos a tratar de aprovechar las cargas de carbohidratos para aquellos días donde hay una mayor carga de entrenamiento, los días de descanso para las cantidades más bajitas de carbohidratos, y podemos aquí resaltar que se observan sobre todo beneficios a nivel de rendimiento y también a nivel psicológico, porque ¿qué creen? Hacer este tipo de intercambios, de ciclados, de variaciones en la dieta, permiten a lo mejor romper un poquito la monotonía, por ejemplo, de un déficit calórico, ¿no? Entonces, bastante efectiva para dar, digamos, ese empujón a nivel de rendimiento, también a nivel psicológico y bastante interesante en estética corporal y salud. Aquí particularmente también rescataría salud hormonal y particularmente en el tema de mujeres, ¿vale? Por último, carga de carbohidratos. Aquí, chicos, ya resumen rápido, normalmente se mandan en actividades de muy larga duración. Estaríamos hablando de cifras que van por arriba de los 7, 8, 10 o hasta 12 gramos por kilogramo de peso al día, dependiendo, por supuesto, de la duración. Importante aquí solamente elegir los días necesarios precisamente para hacer la carga y elegir la cantidad adecuada, ni más ni menos carbohidratos, porque finalmente eso podría afectar el rendimiento. Ahora, les puse por aquí entre signos de interrogación si aplica para estética corporal, porque a veces decimos, bueno, Gaby, pero en culturismo. ¿Qué creen? Normalmente en culturismo no llegamos a cifras tan altas de carbohidratos, por lo tanto a lo mejor hablaríamos más de un tipo ciclado con los atletas que realmente cargas a este nivel. Entonces por eso también se los dejo por ahí abierto. Y bueno, chicos, el siguiente esquema lo utilizo únicamente para también tratar de abrirles el panorama, tratar de a lo mejor quitar el estigma que tenemos con ciertas herramientas, por ejemplo, con dieta cetogénica. Yo les puedo decir que en mi formación tradicional de licenciatura, pues prácticamente veíamos a la dieta cetogénica como algo malo, incluso les podría decir como algo asociado a la charlatanería y a hacer las cosas mal y a una dieta poco balanceada y poco saludable. Hoy en día hay evidencia suficiente para hablar de que la dieta cetogénica puede ser efectiva para el tratamiento de ciertas enfermedades como epilepsia, diabetes, enfermedad cardiovascular y también evidencia emergente que nos habla del tratamiento de enfermedades como acné, trastornos neurológicos, síndrome de ovario poliquístico e incluso cáncer. Entonces, dejarles también por ahí plantada la idea de que una herramienta como esta puede no ser útil únicamente para la estética corporal o en el contexto de fitness, sino también para algunos otros objetivos de salud, ¿vale? Y bueno, chicos, estamos llegando al final de mi charla y quiero presentarles lo que sería mi planteamiento central con toda esta información que les presento. Básicamente, yo les propongo cambiar la idea de esta paradoja, cambiar a lo mejor un poquito esta perspectiva extremista de esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, esto es negativo. Y les propongo un esquema que yo utilicé basándome en una campana de Gauss, en una campana de distribución normal, en la cual les coloco en dónde estaría el grueso de la población y la mayoría de personas que se acercan a nosotros con objetivo de fitness. En esta gráfica, chicos, yo les coloco básicamente que la mayoría estaría en un rango central en el cual vamos a necesitar una cantidad estándar de carbohidratos. ¿A qué me refiero con esto? A una dieta técnicamente balanceada, que ahorita les voy a mencionar, y con cifras que normalmente van de entre 2 a 4, máximo 5 gramos por kilogramo de peso al día. Posteriormente, en los extremos siguientes, vamos a encontrar personas
que posiblemente necesiten menos carbohidratos y personas que posiblemente necesiten más. Entonces pueden estar por debajo del rango de 3 o 2 gramos por kilogramo de peso al día o por arriba de los 5 gramos por kilogramo de peso al día. Y finalmente nos encontramos los dos extremos finales, tanto por debajo como por arriba, donde vemos ya que vamos a encontrar ciertas situaciones, a lo mejor podríamos decir extremas, ¿no? Donde vamos a encontrar pequeñas poblaciones que se puedan ver beneficiadas una de dos, o por un consumo muy bajo de carbohidratos o por un consumo muy alto de carbohidratos. Entonces, mi propuesta central, chicos, con esta charla, es hablarles de que aproximadamente el 70%, y aquí yo hice un redondeo de la cifra central, aproximadamente 70% de las personas, que sería el grueso de la población, y en este caso hablando de población orientada a objetivos de fitness, salud, estética corporal, rendimiento recreativo, serían personas que deberían seguir las recomendaciones de una dieta balanceada, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Suficientes carbohidratos en relación a su actividad física, ¿vale? Considerando siempre esa variable. Aquí con ellos podemos mantener una mayor variedad de alimentos, un enfoque un tanto más flexible y enfocarnos sobre todo en la calidad de la dieta, es decir, en el tipo de alimentos y el tipo de carbohidratos que estoy eligiendo, ¿vale? Entonces con ellos muchas veces no necesitamos empezar con un enfoque extremista, que si carga, que si ciclado, que si dieta cetogénica, sino simplemente empezar a mejorar la calidad y ajustar la cantidad en base a la actividad física que está realizando, ¿vale? Sin tantas complicaciones, ni para nosotros ni para el cliente. Ahora, el siguiente porcentaje, que sería aproximadamente 25%, podría haberse beneficiado de un enfoque distinto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues pueden ser dietas muy altas en carbohidratos, por ejemplo, una carga, podría ser aquí una dieta muy bajita en carbohidratos, incluso un enfoque cetogénico, un ciclado de carbohidratos o estrategias como el refeed, ¿vale? Que básicamente juegas ahí con las cantidades de carbohidratos y aquí lo que estaríamos buscando, chicos, serían sobre todo objetivos específicos de estética corporal o rendimiento, ¿vale? Y normalmente tendríamos a personas con mayor constancia, mayores habilidades y mayores herramientas, que normalmente ya buscan, digamos, un nivel más avanzado, ¿vale? Y por último nos encontramos al extremo, que sería aproximadamente este 5%, donde vamos a utilizar estrategias, chicos, específicas, yo diría estrategias avanzadas, ¿vale? Y sobre todo por determinado tiempo. Entonces, ¿a quién vamos a tener por acá? Deportistas de alto rendimiento, personas con un nivel avanzado de estética corporal que a lo mejor ya están en un porcentaje de grasa corporal muy bajito, con una buena cantidad de masa muscular. Son personas normalmente con un alto grado de compromiso, de disciplina y que buscan una alta especificidad tanto en el tipo como en la cantidad de alimentos. Es decir, aquí normalmente ya no aplica tanto un enfoque flexible, vamos a trabajar aquí con pesaje de alimentos, con gramos, con tipo de alimento, ¿no? Llevando todo mucho más específico y a lo mejor aquí podremos ayudarnos también de estrategias como un ciclado de carbohidratos y calorías, dietas muy bajitas en carbohidratos y calorías durante cierto tiempo, cargas de carbohidratos y vamos a encontrar por aquí que podemos en estos casos estar una de dos, o en rangos por arriba de los 5, 7 o hasta 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso o en el extremo contrario por debajo de 0.5 gramos por kilogramo de peso al día, ¿vale? Entonces, chicos, llegamos prácticamente al final y quiero dejarlos con la siguiente reflexión. ¿Cuál sería la conclusión con la que quiero terminar esta charla? Bueno, chicos, pues algo que considero esencial es, número uno, y es una de las conclusiones que les daba precisamente durante la sesión, y es básicamente aprender a dosificar de forma inteligente la cantidad de carbohidratos. Necesitamos aprender a hacerlo, sobre todo considerando el contexto del cliente. Ahora, la siguiente reflexión que les presento es: amplía tu caja de herramientas. ¿Vale? Esta es una frase, chicos, que yo escuché por primera vez con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y él básicamente dice lo siguiente: si tú solamente tienes un martillo, ¿vale? Aprendes a ver a todos como clavos. Entonces tratas a todos con el mismo sistema, la misma herramienta, porque consideras que eso funciona para todo el mundo.
Ahora, ¿cuál es mi propuesta, chicos? Pues básicamente necesitamos ampliar esta caja de herramientas, identificar que hay todo un contexto del cliente, que hay distintas necesidades, requerimientos, situaciones, circunstancias, y que si yo adapto precisamente esas herramientas a cada uno, seguramente veré un mejor resultado. Entonces, ampliando precisamente mis herramientas personales, profesionales, incluso, ¿qué creen? Pues yo los invito a lo mejor a probar ciertos protocolos, a evaluar cómo se sienten, a ir incluso llevando un registro a lo mejor de los resultados que van viendo, ya sea con ustedes o con algún cliente, y aprender precisamente que todas las herramientas que les presento el día de hoy pueden ser útiles bajo cierto contexto. Entonces, chicos, necesitamos ampliar esta caja, no quedarnos solamente con una herramienta y finalmente tratar de buscar lo más positivo o la mejor herramienta para cada uno de los casos que tengo enfrente, ¿vale? Y yo creo que también aquí se trata mucho de quitarnos un poquito el ego y a lo mejor nuestras preferencias personales para poder elegir lo mejor para la persona que estoy llevando o en este caso incluso lo mejor para mí mismo. ¿Vale? Entonces quiero dejarlos con esta reflexión y simplemente les presento ahora mis redes sociales. Chicos, pueden encontrarme como gabydominguez.nut en Facebook, en Instagram y también en este proyecto que estoy iniciando que es INF México. ¿Vale? Me encuentran ya por ahí también en Facebook, en Instagram, donde estaré compartiendo con ustedes información un poquito más puntual en relación a estos temas de fitness y deporte y espero seguir contribuyendo a su aprendizaje dentro de este mundo, pues ahora sí que se presta para tantas interpretaciones y para tantos extremismos. Entonces, espero que la información que les presento el día de hoy los ayude a tener una visión mucho más clara y finalmente a tomar mejores decisiones. Muchas gracias.